Buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros en nuestra primera jornada de Psicología de la Salud Organizacional y del Trabajo, retos y avances de 50 años de experiencia. Les damos la más cordial bienvenida por parte de la Coordinación de Psicología Organizacional y también le damos la bienvenida al maestro Eduardo Abraham Vidal Velasco, quien nos va a dar la ponencia Intervención Psicológica y Organizacional en Profesionales de la Salud. Les compartiré brevemente su semblanza. El maestro realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó sus estudios de posgrado en la Maestría de Medicina Conductual. Y actualmente se encuentra cursando el doctorado en Psicología y Salud en la misma casa de estudios. Efectuó su residencia en el Servicio de Salud Mental en Profesionales de la Salud y en Psicología de Urgencias del Hospital General, el Dr. Manuel Gia González. Realizó estudios en la Universidad Complutense de Madrid sobre tratamientos eficaces en la psicopatología de las emociones, estrés y salud. Se formó como psicoterapeuta cognitivo-conductual y ha colaborado en centros de atención psicológica con adultos y adolescentes en el desarrollo, intervenciones grupales e individuales, en el manejo del estrés, regulación emocional, solución de problemas y modificación conductual. Actualmente colabora con la Facultad de Psicología como profesor adjunto e investigador asociado en el Laboratorio de Medicina Conductual y Psicología de la Salud. Es coordinador del proyecto sobre evaluación e intervención de salud mental en profesionales de la salud, en donde ha elaborado artículos de investigación científica sobre evaluación de aspectos psicológicos y organizacionales, estos asociados a la salud mental, y durante la pandemia del SARS-CoV-2 se adaptó la investigación para evaluar la efectividad de intervenciones a distancia. El maestro cuenta con ponencias, cursos, seminarios y publicaciones relacionadas a evaluaciones e intervenciones psicológicas y organizacionales en profesionales de la salud. De igual manera, tiene una vasta experiencia en la atención a personas con afectaciones psicoafectivas, tanto sintomatología ansiosa y depresiva, ideación e intento suicida, alteraciones psicosomáticas, estrés agudo y crónico, así como el desgaste profesional, problemas psicológicos de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y sus familiares. Actualmente colabora también como psicoterapeuta de adultos en el Centro Psicológico Cognitivo-Conductual. Como verán, la experiencia del maestro es vasta y por lo mismo nos place poder contar con su conferencia el día de hoy. Maestro, sea bienvenido. Adelante. Le agradezco mucho, maestra Zoraida López, por la invitación a la coordinación también de Psicología Organizacional y del Trabajo. Les agradezco mucho este espacio y bueno, voy a compartir mi pantalla para poder iniciar. Muy bien, entonces, el título de la ponencia es Intervención Psicológica y Organizacional en Profesionales de la Salud. Quise iniciar esta plática pudiendo compartir un poco de mi experiencia formativa en el ámbito de tanto la cuestión clínica como organizacional. Desde que inicié mis estudios en la licenciatura, en la facultad, en quinto semestre uno debe de ir eligiendo el área formativa a la que quiere ir cursando, ¿no? Y justo en la licenciatura me encontré con un dilema ya que eh, la cuestión clínica era de interés para mí, pero también los escenarios en donde quería aplicar esa práctica clínica era en un contexto organizacional. Sin embargo, conforme fui cursando las distintas materias, me fui encontrando con alguna pasión, ¿no? Entonces, mm, realizo mi tesis de licenciatura,
enfocado en evaluación de factores psicosociales relacionados a estrés laboral en profesionales de la salud y deseo continuar con mi línea, con esta línea de formativa y también de investigación, ¿no? En la maestría tengo la oportunidad de trabajar en un ambiente hospitalario, en población de profesionales de la salud nuevamente, y también me encontré con esta cuestión de una formación en donde se tenga que diseñar estrategias de intervención, ¿no? Ahí es más que nada estar buscando formas de cómo realizarlo, ¿no? En el doctorado, nuevamente me encuentro con esto. Aquí la pandemia se cruzó justo al inicio del doctorado, tuve que adaptar mi protocolo y producto de toda este recorrido que he realizado, tuve la oportunidad de formar un equipo de investigación y de trabajo, al cual denominamos SAMEPS, Salud Mental en Profesionales de la Salud. En la foto aparecen algunos de los colaboradores que han participado y que siguen estando colaborando en este proyecto, ¿no? Y lo que nos motivó a formar este equipo de trabajo fue la experiencia en contextos hospitalarios, tanto la propia, ya que estuvimos en, en diferentes servicios médicos haciendo evaluaciones e intervenciones, pero también nos motivó la experiencia de los otros, lo que nos fuimos encontrando con las investigaciones que íbamos realizando, el contacto y la interacción también con los profesionales de la salud. Y posteriormente, otra cosa que nos motivó fueron las acciones por parte de directivos y personas que toman decisiones para prestarle atención a la salud organizacional. Entonces, referente a esto, eso fue lo que nos llevó a realizar este equipo de trabajo, en donde principalmente nos enfocamos en evaluación y diseño de intervenciones en estos contextos hospitalarios. Y la necesidad surgió no solamente por esta cuestión que nosotros nos encontrábamos en el hospital, sino que poco a poco fuimos notando que la necesidad de la atención de la salud organizacional en contextos hospitalarios también representaba una demanda social, eh, política, económica, y si revisábamos los diarios nos encontrábamos con notas como la que les presento, ¿no? Personal médico pasó del estrés agudo al trastorno de ansiedad generalizada, esto en pandemia. Y bueno, las situaciones antes de la pandemia no eran distintas. Claro, esta situación vino a agravar los diferentes problemáticas que anteriormente ya se habían documentado en estos profesionales. Y si seguimos indagando, lamentablemente pues seguimos encontrando noticias de este tipo. Y eso nos llevó también a intentar documentar cuáles eran estas fuentes, ¿no? La parte de la teología y qué estaba pasando en estos profesionales, ¿no? Y vamos a entender profesionales de la salud a todos aquellos que estén en servicios de medicina, enfermería, química o laboratorio, nutrición, asistentes médicos, psicología, trabajo social, entre otros. Y algo que fuimos identificando es que dependiendo del rol profesional, se van a enfrentar a diferentes retos y factores de riesgo psicosociales. En las conferencias del día de ayer y hoy se han documentado distintas problemáticas a la que estos profesionales se enfrentan y que es muy distinto si el rol, en el sentido de si eres em, personal adscrito, personal sindicalizado, personal de confianza, si eres estudiante, ¿no? Y aunque también se ha documentado que hay algunas
factores de riesgo que son transversales a ellos o de las más comunes, ¿no? Como cuáles nos podemos encontrar: percepción negativa del clima organizacional, largas jornadas de trabajo, sobresaturación de los servicios, y esto está muy relacionado con una falta de personal. Esto tiene que ver también con cuál es la cantidad de profesionales de la salud que están matriculados o adscritos a a determinados centros de salud, ¿no? Y lo que se ve es que eh, hay una falta de personal, ¿no? De acuerdo con las recomendaciones que existe para la cantidad de médicos que deben atender las demandas de una población, nosotros o nuestro país se encuentra por debajo de esos números recomendados. Eso quiere decir que tenemos menos médicos de los necesarios para atender las demandas de la población. Claro, esto hablando de servicios de salud pública. También nos encontramos con falta de apoyo y reconocimiento por parte de los jefes y la organización, falta de equipo e insumos, em, acoso laboral, malos tratos, castigos, reducción del tiempo libre, problemas interpersonales con compañeros y jefes. Es común que nos encontremos con disminución de conductas de autocuidado, entiéndase problemas o déficits de sueño, alimentación, autocuidado con algunos eh, diagnósticos de salud que en ocasiones por todas estas cuestiones se dejan de lado o pasan a segundo plano. Estos profesionales también tienen contacto directo con el sufrimiento y sobre todo hay situaciones que generan cierto nivel de estrés como la notificación de muerte o mal pronóstico. Esto se ha traducido en un impacto en términos de salud mental y disminución de su calidad de vida. Comparto datos internacionales, así como datos de nuestro país. Y como vemos, no son nada alentadores cada uno de ellos, ¿no? En términos de estrés, dependiendo de los estudios que se citen, ¿no? Vale la pena indicar que los estudios que se han citado, no todos son estudios epidemiológicos, algunos son estudios descriptivos transversales en donde en determinada población que no representa necesariamente a toda la población de un país o de una ciudad, pero dan cuenta de más o menos en ciertos centros hospitalarios cómo es que se encuentran estas sintomatologías. Y podemos identificar que el estrés está entre un 20 y 70%, sintomatología ansiosa y depresiva, que más o menos comparten las mismas cifras, insomnio, desgaste ocupacional o también conocido como burnout, ideación suicida y consumo de sustancias. En nuestro país se ha documentado variables o sintomatologías similares y se han encontrado datos, algunos en menor grado y otros un poco más. ¿No? Estos datos se agravaron, insisto, con la presencia de la pandemia y esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y qué se ha hecho con, una vez que ya se ha documentado cómo están estos datos? ¿Qué es qué acciones se han intentado realizar? Para esto existen diferentes investigaciones en las cuales han documentado sugerencias sobre las intervenciones, cómo es que se deben atender estas sintomatologías e incluso atender factores de riesgo para hacer modificaciones, ¿no? La literatura describe 4 tipos de intervenciones que se deben tomar en cuenta a la hora de atender esta, estas problemáticas. Una de ellas son cambios en el entorno de trabajo. Y aquí encontramos intervenciones como que tengan espacios para descansos,
que tengan en algunas ocasiones se agregan actividades de eh, terapia ocupacional, recreación o espacios en donde puedan dormir o tener alguna otra actividad. También se han realizado modificaciones en la distribución de las cargas de trabajo y en las horas en las que se elabora, principalmente en aquellas donde realizan guardias o horas de trabajo, jornadas de trabajo extenuantes. Otro tipo de intervenciones que se ha sugerido es apoyar y facilitar conductas de autocuidado e interacción social. Este tipo de intervenciones están encaminadas a proveer dentro de los centros de trabajo algunos insumos que permitan que estas conductas de autocuidado no comedores o intentar tener unas horas fijas o determinadas a la hora de comer, talleres grupales o de integración. En tercer lugar, tenemos aquellas que son intervenciones de apoyo psicológico. Lo que se sugiere es que sean basadas en terapia cognitivo-conductual. Entre las que han demostrado tener mayor eficacia son aquellas que tienen componentes basados en la atención plena, psicología positiva y terapia de aceptación y compromiso. Y por último, se ha sugerido también la inclusión de tratamientos farmacológicos. Estos son los tipos de intervenciones que se han sugerido y también se han comentado que deben de ser integrales, es decir, si se desea abordar esta situación, deberán integrarse componentes que incluyan cada una de estas intervenciones para que se incremente su eficacia. Además, la Organización Mundial de la Salud nos ha descrito una serie de directrices que se deben tomar en cuenta a la hora de implementar intervenciones en en estas poblaciones, las cuales son intervenciones breves, ¿no? Se prioriza que deben de ser eh, en promedio más o menos de entre 5 a 8 sesiones y deben de estar basadas en evidencia, es decir, tanto las estrategias que se propongan en el diseño de las intervenciones deben estar documentadas y también se sugiere que las que se vayan a implementar se documenten em, para que se vaya enriqueciendo esta área de conocimiento. Es importante también garantizar el anonimato a la hora de intervenir, ¿no? Lo que ha ocurrido o lo que me he dado cuenta en los diferentes contextos hospitalarios es que incluso dentro de la misma institución se dispone a personal de salud mental para que puedan atender las necesidades de los demás profesionales. Sin embargo, esto en ocasiones puede generar desconfianza o puede disminuir la alianza terapéutica debido a que la persona que está brindando estos servicios pues forma parte de la plantilla o del equipo de trabajo y en ocasiones pues eso puede disminuir, ¿no? La confianza. Por lo tanto, es el garantizar el anonimato e incluso la distancia en términos de interacción o relación entre quien brinda el servicio y los usuarios es lo que se sugiere. Y también se sugiere implementar diferentes modalidades de intervenciones, talleres, recursos electrónicos o páginas, subir materiales en donde los propios profesionales de la salud puedan disponer de esos recursos eh, y utilizarlos cuando ellos consideren necesario. También se recomiendan sesiones individuales o grupales. Este tipo de intervenciones van a ir orientadas ya sea a modificar o intentar modificar las condiciones de los factores psicosociales de riesgo o para modificar los efectos que ya han producido estos factores. Entonces, lo más recomendable siempre es trabajar desde la
prevención primaria. Y es importante, ¿no? Hacer énfasis en que esas intervenciones se intenten realizar desde este punto de vista. Voy a compartir un poco la experiencia de las intervenciones que se han realizado o que hemos realizado más bien en SAMEPS, el equipo de investigación, y nosotros hemos incorporado dos componentes: intervenciones organizacionales y también intervenciones psicológicas. Las intervenciones organizacionales se refieren a talleres en donde se han incluido a diferentes profesionales con las siguientes temáticas: comunicación asertiva, empatía, solución de conflictos y liderazgo. ¿Cómo es el diseño de estas intervenciones? Son componentes de psicoeducación en donde se explica el concepto a abordar. Posteriormente se describen indicadores conductuales, es decir, se hace una lista de chequeo de conductas en donde podríamos considerar que, por ejemplo, podemos tener un comportamiento asertivo y aquellos en donde no. Estos indicadores conductuales ayudan a automonitorearse y poder identificar cuando está presente en menor o menor grado esta conducta. Una vez que ya se han descrito estos indicadores conductuales, lo siguiente que se trabaja es entrenamiento de estas habilidades a partir de juego de roles o también por medio de casos simulados en donde se plantea una situación y con los presentes se organizan equipos y se intenta dar solución a esa situación aplicando los indicadores conductuales descritos anteriormente. Y por último, se les pide a los em, profesionales que intenten describir situaciones para aplicarlo a su entorno de trabajo. Esto debido a que comentábamos que va a ser distinto dependiendo de el, el rol profesional que ellos ejerzan, ¿no? Y una vez que aplicamos esto, los resultados fueron los siguientes, ¿no? En cada uno tuvimos diferentes número de participantes, ¿no? Aquí podemos ver en el punto azul es cómo estaban antes de la intervención y con el punto naranja vemos cómo terminaron después del taller. Aquí tuvimos 32 participantes y están organizados de tal forma que en primer lugar del lado de las YES van a aparecer primero los participantes que más se beneficiaron con esta intervención y así va a ir de manera progresiva hasta ver aquellos que menos se beneficiaron. También se aplicó el taller de empatía y lo mismo, en azul cómo estaban antes y en naranja cómo estaban después. Aquí tuvimos 17 participantes. Otro taller que se aplicó fue el taller de solución de conflictos. De igual manera tenemos cómo fueron los cambios en el antes y el después de las evaluaciones. Y por último tuvimos el taller de liderazgo. A la par se realizó la intervención psicológica. Aquí cabe mencionar que esta intervención tuvo que ajustarse por las condiciones de la pandemia. Justo cuando estábamos realizando el estudio, estas se adecuaron a esas condiciones y la sintomatología que se abordaron fueron estrés agudo, sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva, desgaste ocupacional. ¿Cuáles fueron las condiciones que se tomaron en cuenta? Estas intervenciones fueron de sesiones breves y se ajustaron a las necesidades de los usuarios.
¿Cómo fue este ajuste? Se tuvieron dos criterios de selección. La naturaleza de los síntomas. A la hora de hacer la evaluación, se identificaron cuáles eran estas necesidades y posteriormente se tomó en cuenta ya en sesión los objetivos terapéuticos que se planteaban en función del interés del usuario. Además, se intentó garantizar la integridad de las intervenciones a partir de intervenciones manualizadas en donde se describían las técnicas o estrategias terapéuticas que iban a emplearse. Se diseñó una ruta de intervención de acuerdo a estas necesidades, la cual consistía en psicoeducación cuando aquellas ya había un mantenimiento de conductas o más bien una implementación de conductas y simplemente se necesitaba dar orientación a aquellas usuarios que eh, soli- tenían una intensidad de malestar este, intensa. Entonces eso nos llevó a aplicar el modelo de intervención en crisis y por último sesiones para aplicar planes de intervención ante determinadas situaciones. Y para esto también ocupamos el modelo de determinismo recíproco que nos ayuda a identificar cuáles son la naturaleza de los síntomas que están presentes en las demandas o objetivos de los usuarios, ¿no? Este modelo nos indica que podemos tener sintomatología asociada a reacción fisiológica, emocional, pensamientos y conducta. Cabe mencionar que esta división de estos componentes, vamos a llamarla que es artificial, porque realmente cuando está presente un síntoma, pueden estar interactuando o estar presentes ambos, ¿no? Sin embargo, se intenta dar una orientación hacia alguno de estos componentes para aplicar esa técnica y el principio de este modelo indica que conforme vayamos modificando alguno de estos componentes, los demás también tendrán un impacto. Entonces, así es como se llevó a cabo el modelo y para cada uno teníamos una técnica o estrategia terapéutica específica, ¿no? Por ejemplo, para reacciones fisiológicas se trabajaba con respiración diafragmática, para pensamientos podíamos tener, una de las técnicas era la prueba de realidad, para malestar emocional y propiciar la tolerancia se trabajó con la técnica de stop y para hacer realizar modificaciones conductuales, se trabajó con la técnica de control estímulos. Estos solamente son algunos ejemplos de las técnicas. En el manual que se trabaja están descritas otras de acuerdo a lo que se requiera en ese momento o que el paciente esté solicitando abordar en el proceso terapéutico. Y voy a presentar ahora los resultados que nosotros encontramos en cuanto a estas intervenciones. En cuanto al estrés agudo, tuvimos una N de 24 participantes. De igual manera están acomodados de izquierda a derecha de orden ascendente, ¿no? En azul, en las barras azules, está cómo iniciaron antes de la intervención y en naranja cómo terminaron después de la intervención. Se puso un indicador, esta línea, en donde son los criterios para indicar que hay un nivel de estrés agudo bajo. Podemos notar que varios de ellos ya estaban en nivel bajo, pero aún así lograron disminuir un poco más. Y aquellos que estaban por encima de este criterio, de acuerdo a los puntos de corte del instrumento, lograron también bajar ese nivel de estrés. Lo mismo ocurre con la sintomatología ansiosa. También tuvimos 24 participantes. En sintomatología depresiva
igual hubo un participante que, a pesar de la intervención, no logró bajar los niveles. Tuvo una disminución, aunque esa disminución no fue significativa, y lo mismo con el desgaste ocupacional. ¿Qué es lo que se puede concluir respecto a estos hallazgos? Es importante el diseño de intervenciones integrales, es decir, aquellas que estén orientadas a realizar cambios en términos estructurales o de procedimientos y procesos en la organización, cambios en las relaciones interpersonales y sobre todo en las sintomatologías. Con respecto al alcance que como psicólogos tenemos, quizá en algunas áreas de temas de cambios organizacionales, nuestro campo de acción va a ser limitado. Esto ya sea por políticas hospitalarias o también debido a que se requiere de de una integración de personas que toman decisiones en en los entornos hospitalarios. Conclusiones también clínicas o eh, hasta ahora, como hemos documentado en algunos artículos, es necesario que estas intervenciones sean breves, que garanticen la confidencialidad de los usuarios, si es posible que sean anónimas e incluso vía remota. También ha sido muy, o hasta ahora los resultados hemos tenido resultados favorables y sobre todo que las intervenciones deben ajustarse a las necesidades de los usuarios, ¿no? Dentro de los principales motivos de consulta se encuentran regulación del estrés, conductas de autocuidado, autoexigencias, comunicación asertiva y manejo emocional. Las recomendaciones, ¿no? Siguiendo con esta línea de cuáles serían los retos y el camino que se debe, que se plantea, puede seguirse, es integrar y sumar esfuerzos con aquellas personas que son agentes de cambio. Esto lo comento debido a que en diferentes hospitales y centros de atención pública, de salud pública, ya se han realizado diferentes acciones. Sin embargo, muchas de ellas no se han documentado en la literatura científica, ¿no? Entonces, me queda claro que sí hay este interés por parte de las diferentes autoridades de tomar, poner manos a la obra sobre este tema. Sin embargo, vale la pena poder sumar esfuerzos con diferentes profesionales de la salud, tanto con psicólogos, los propios profesionales médicos, enfermería, trabajadores sociales, para poder integrar estas estrategias, documentarlas y sobre todo describir los protocolos. Ha pasado que en aquellas investigaciones en donde se han propuesto intervenciones, a la hora de documentarlas, hace falta una descripción en los detalles, es decir, qué se hizo, cómo se realizó y también qué tan efectiva fue la intervención que se ha realizado. Y otro camino que también podemos seguir es aplicarlo desde las ciencias de la implementación, ya que a veces con investigación básica o aplicada podemos tener una noción de cómo aplicar estas estrategias o también si fueron efectivas en determinados contextos. Sin embargo, vale la pena también identificar que aquellas acciones que han servido para determinados hospitales o para determinados centros de trabajo seguramente no van a ser útiles o no van a aplicarse de igual forma en otros centros. Entonces, las ciencias de la implementación nos ayudan a adaptarlo a los contextos en donde se desean
trabajar. Y otra recomendación es la formación, ¿no? Tener mayor em, oportunidad de, ya sea en el plan curricular, agregar materias en donde se formen psicólogos en estrategias de intervención clínica en estos contextos organizacionales, ya que quizá a veces se necesita ese puente entre la parte clínica y organizacional, sobre todo para saber cómo se aplica estos conocimientos a este contexto en particular de las organizaciones. Y cabe mencionar que solamente estoy documentando un contexto de trabajo que es el hospitalario. Sin embargo, existen otros contextos que van a tener sus propias características y necesidades. Por lo tanto, es importante también tener esa formación y documentar los logros, ¿no? Documentar qué se ha hecho, qué ha servido. Eso puede ser útil para otras instituciones que desean implementar intervenciones dentro de sus servicios. Y por último, uno de los desafíos a los que nos hemos enfrentado en el equipo de trabajo es que a veces hay baja demanda en el uso de estos servicios por parte de los profesionales. Entonces, también la tomar conciencia, ¿no? O la difusión del uso de estos servicios, o no solamente de estos, sino de conductas que promuevan el bienestar y la salud mental, creo que también es un camino por donde podemos aportar demasiado. Y bueno, con esto concluyo mi participación y agradezco mucho su atención. Pongo mi dato de contacto por si alguien gusta comentar algo, hacerme alguna recomendación o incluso sumar esfuerzos. Estoy a la orden. Agradecemos al maestro Eduardo por esta conferencia tan importante en la que resalta la relación entre la psicología de la salud y la organizacional, ¿no? Hemos visto que a lo largo de nuestra formación como psicólogos, pues de cierta manera, digámoslo de manera indirecta, como que nos separan un poco por estas áreas y es muy relevante poder destacar que no es que pertenezcamos a áreas distintas porque nos formamos como profesionistas psicólogos integrales y podemos incidir en cualquiera de estos campos laborales y la importancia de poder traer las intervenciones de salud a este campo laboral destaca la relevancia de su propia ponencia. Y como usted lo comentaba, la importancia de la intervención primaria que dentro de la sociedad hemos visto que no le toman eh, mayor atención, sino simplemente ya cuando se tiene la problemática o la enfermedad, se brinda el tratamiento. Y este último comentario que también hacía usted es sumamente relevante en la que tendría que haber una modificación dentro de nuestro aspecto sociocultural en el que se destaque la relevancia de todos nosotros como profesionistas de salud, los psicólogos, la salud mental, porque sí es importante cuidarnos físicamente y por eso es que muchos acuden a los centros médicos, ¿no? Pero no a la atención de la salud mental. Y hemos visto que estas áreas de la psicología de la salud, como las intervenciones cognitivo-conductuales, favorecen muchísimo a disminuir precisamente sintomatologías como la ansiedad, como la depresión, el estrés, que desencadenan también o que estén influyendo en enfermedades crónico-degenerativas. Y podemos evitar la polifarmacia, por ejemplo, ¿no? O síndromes que estén coadyuvando a que se desencadenen otras enfermedades. Entonces, de ahí la importancia de esta ponencia y le voy a comentar algunas preguntas. Sé que tenemos poquito tiempo, pero voy a
a tratar de unir dos preguntas que van relacionadas. Mencionaba incluso precisamente al final de su conferencia parte de los obstáculos que tuvieron. Entonces, Karen Carrillo pregunta, ¿cuáles son los principales obstáculos que ha enfrentado para realizar este tipo de intervenciones y cómo se podría mejorar para poder resolverlos? Al igual que Luna, que nos pregunta, bueno, que le pregunta, ¿cómo podríamos convencer a las organizaciones para que se apliquen ese tipo de intervenciones? Sí, muchas gracias a las dos por sus preguntas. Como quizá una de las medidas para hacer conciencia tanto a las organizaciones como a aquellos que toman decisiones es, por un lado, em, mostrar por medio de evidencia empírica qué es lo que pasa si las cosas se dejan como están, ¿no? Es decir, si no se toman acciones eh, de intervención, que incluso mostrar que no solamente van a mantenerse estas condiciones, sino que se van a agravar, ¿no? Y eso se ve traducido en disminución de la calidad de vida de los profesionales. También se ve traducido en la calidad de la intervención o de los servicios de salud que se brindan por parte de nosotros como profesionales a los usuarios que acuden a este, a estos servicios. Entonces, quizá una de las primeras medidas es seguir documentando por medio de investigaciones cuáles son los beneficios de realizar estas intervenciones y también pues que se puedan contrastar los diferentes escenarios de no realizarlo. Otra medida quizá que pueda ayudar a concientizar es que el propio profesional desde el lugar donde se encuentra, el solicitar y estos servicios y hacer notar la importancia que tiene, ¿no? Porque si el propio profesional no hace uso de esos recursos o incluso no solicita o genera este, una demanda de estos recursos, pues también no va a haber un cambio en cuanto a su implementación, ¿no? Y por último, considero que otra acción que puede tomar en cuenta es que también se han hecho intentos para traducirlo en leyes y normatividades, pero la verdad es que son indicios, ¿no? En esa materia, ya lo comentaban en otras pláticas, ¿no? La NOM 035 nos ha ayudado en algunas cuestiones, sin embargo, hasta ahora en el contexto actual se ve como un criterio a cumplir, más no como un objetivo en términos de que sea un cambio traducido en la calidad de vida de realmente los profesionales o de los trabajadores, ¿no? Entonces creo que ese es otro punto, ¿no? Seguir promoviendo este tipo de políticas. Respondiendo al otro punto de qué obstáculos me he enfrentado, pues algunas veces poco apoyo por parte de las personas que toman decisiones, a veces poca demanda también por parte de los usuarios, a veces me he enfrentado también a algunas cuestiones de cómo se visualiza el psicólogo dentro de estos contextos hospitalarios. eh, entonces creo que esos son los principales retos a los que me he enfrentado. Muchísimas gracias. Bueno, creo que con estos comentarios que nos comparte, se estarían respondiendo varias preguntas que precisamente estaban realizando sobre qué retos se enfrentaron sobre las intervenciones y cómo las han implementado. Entonces, procedería con la pregunta de Frida Rodríguez. Menciona, si algún usuario no quisiera tomar esa intervención dentro de la organización, ¿qué estrategias podríamos utilizar?
Si algún usuario no quisiera tomar esa intervención dentro de la organización, ¿qué estrategias podríamos utilizar? Sí, de entrada, este tipo de intervenciones son voluntarias, ¿no? Ahí el tema es, eh, por lo menos desde la cuestión, vamos a llamarlo, tenemos dos puntos de vista, ¿no? Uno es la salud, la responsabilidad que tiene el propio profesional para atender estos temas de salud, pero también viene otro tema que es la... em, que hay protocolos que se deben seguir, ¿no? Entonces, si en un centro de trabajo eh, se identifica que hay una problemática o que hay algo que debe atender el profesional de la salud, ya sea porque está afectando su trabajo o en cualquier aspecto. Entonces, ahí existen como normatividades y protocolos que el usuario, perdón, el profesional está tiene la responsabilidad de atender, ¿no? Y en ese caso, pues bueno, deberán aplicarse esos protocolos. Y en aquellos donde estas normativas no son claras, es difícil que sea de carácter obligatorio, ¿no? Siempre para todo proceso psicoterapéutico, la voluntad y la propia voluntad y la toma de conciencia de cambio del usuario va a ser indispensable. Entonces, creo que en esos casos el, dependerá, ¿no? De esta voluntad y quizá pueda haber acciones en donde si no se llevan a cabo intervenciones psicológicas, bueno, pues tenemos las otras intervenciones que pueden ayudar un poco a trabajar con esto, ¿no? Ya sea por medio de intervenciones grupales, por medio de talleres que puedan ser puedan brindarse incluso como parte de capacitación, ¿no? Del programa de capacitación de los profesionales, eso puede ayudar, ¿no? Espero ya haya respondido la pregunta. Muchas gracias. Eh, Pregunta Roxana, que si existe alguna manera de acceder a ese plan estratégico de las intervenciones organizacionales. Ahí, bueno, no sé si la pregunta vaya orientada a acceder a tener los recursos o como las descripciones de cómo llevarlas a cabo, o si a acceder en términos de participar, ¿no? Entonces, si es por medio de los recursos, sí hay diferentes tipos de manuales, artículos, incluso revisiones sistemáticas en donde se han documentado cuáles son los principales componentes de cada uno de estos cuatro tipos de intervenciones, las que más efectividad han tenido, también considerando los contextos en donde se lleven a cabo. Eh, en, en el equipo de trabajo también estamos próximos a publicar, ¿no? Algunas de estas eh, intervenciones que hemos aplicado y los manuales en los cuales nos hemos basado. Entonces, eso también puede ser un material de apoyo y también el, tanto la APA como la Organización Panamericana de la Salud han publicado manuales para realizar intervenciones organizacionales. Entonces, esos manuales están de libre acceso y ahí también vienen recomendaciones para implementar este tipo de intervenciones organizacionales. De acuerdo, muchas gracias. Rafael Velázquez menciona, dentro de las intervenciones, ¿se podrían desarrollar todavía un poco más las habilidades blandas? ¿Usted qué opina al respecto? Creo que eso depende también de los objetivos terapéuticos y de las necesidades de los usuarios. Se pueden desarrollar, pero siempre y cuando sean un objetivo propio, ¿no? Un objetivo que se plantee. Existen algunas investigaciones en donde se ha abordado este tema y quizá volvemos
a un punto, ¿no? Dependiendo de la voluntad, del interés y del objetivo que tenga el usuario. Claro, es un área de oportunidad. Sin embargo, a la hora de realizar las intervenciones, lo que se sugiere es cuál es la necesidad que tiene el usuario. Y quizá una puede ser esta, ¿no? Desarrollo de habilidades blandas, aunque quizá a veces esas necesidades pueden pasar en otro, eh, en otro punto cuando el interés quizá en ese momento del usuario sea disminuir el malestar. Claro, a veces fortaleciendo estas habilidades podemos llegar a ese camino. Sin embargo, diría, eso dependerá este, de cada situación que se intente abordar. Claro. Sabemos la relevancia que nos han mencionado de tener literatura científica, ¿no? Incluso hacer uso de intervenciones que estén basadas en la evidencia. Sin embargo, Alicia Tejeda quiere preguntarle, ¿cómo intervención para el apoyo psicológico también podría entrar la terapia Gestalt? Es, lo que se ha documentado es como, se han hecho revisiones desde intentando enfocar diferentes enfoques, ¿no? Hay una integración de estos enfoques e incluso en algunos otros hay una comparación, ¿no? Y creo que entramos en un terreno que genera polémica, ¿no? Si algún enfoque puede generar mayor o no eficacia en una intervención, ¿no? Creo que eh, en terapia Gestalt existe poca, sí hay investigación al respecto, sin embargo no se ha documentado o no hay una vasta investigación al respecto de ello comparado con otros enfoques. Entonces, hay investigación y está documentada, eso implica que sí hay una aplicación y utilidad, ¿no? Sin embargo, quizá poder documentar más esa aplicación y yo diría sobre todo el poder describir, ¿no? Describir cómo las técnicas que se emplean desde determinado enfoque, pongámosle la etiqueta cualquiera que sea, cómo eso se va a traducir, es decir, cómo lo vamos a llevar, cómo lo vamos a entender en el estudio y también qué estrategias vamos a implementar, pero describirlas a detalle, ¿no? Cada una de estas estrategias para posteriormente poder replicar estos estudios, porque lo que ha pasado es que a veces algunas investigaciones dicen, se aplicó una intervención mediante el enfoque de terapia Gestalt. Sin embargo, no describen cómo lo llevaron a cabo. Entonces, a veces eso queda limitado a saber si realmente aplicaron terapia Gestalt, qué estrategias aplicaron o se aplicaron otra cosa. Entonces, quizá eso viene de la mano con la necesidad de documentar, pero no solamente documentar, sino detallar cómo es que se llevaron a cabo esas intervenciones. Ok, muchísimas gracias. Todavía tenemos muchísimas preguntas que le hacen. Voy a pasar, bueno, de alguna manera ya respondió algunas que mencionan sobre los retos que ya nos respondió al principio, pero quisiera que nos contestaran. Bueno, la pregunta de Mauricio Serrano es, ¿cómo hacer que los usuarios tengan un mayor interés por estos talleres? Algo que he visto y que tuve la oportunidad de escuchar en una conferencia del doctor Graue de la Universidad de La Habana es que comentaba que para tener mayor conciencia o hacer que los profesionales de la salud tengan mayor conciencia en la salud mental y en servicios de atención psicológica es la convivencia con profesionales de la salud desde su formación, ¿no? Entonces, tener desde que se están formando, tener este tipo de servicios, de
materias o asignaturas que en ocasiones o en algunos planes de estudio son optativas, ¿no? Pero quizá desde este eh, enfoque formativo, tenerlo desde que se está en la facultad y conocer también, ¿no? El trabajo de el psicólogo y trabajar mano a mano con él. Creo que eso ayudaría a que se haga mayor conciencia de esto, porque también es cierto que a veces se dice cómo atender la salud mental, pero lo que no se, a veces no se detalla es que pues sí lo están atendiendo a lo mejor y las estrategias que emplean pueden em, no tener la eficacia o favorecer tanto, ¿no? Por ejemplo, hay la automedicación, creo que es una estrategia muy común que se está contemplando y podríamos decir, bueno, es que sí me estoy sí estoy atendiendo este punto, sin embargo hay que ver cómo se está atendiendo, ¿no? Y quizá el tener este acercamiento desde la formación será una forma de tomar conciencia de ello, pero y otra, otro aspecto será tener servicios de atención psicológica más asequibles, disponibles, ¿no? Ya sea en los centros de trabajo, en la parte de las escuelas. Creo que eso también ayudará a tener mayor conciencia. Muchísimas gracias, maestro Eduardo. Lamentablemente, bueno, se nos ha terminado el tiempo. Quisiera destacar, como usted lo ha referido en su ponencia, lamentablemente esta pandemia ha permitido que se visualice la importancia de la atención de la salud mental y obviamente de nuestro trabajo como psicólogos. Sabemos que tenemos grandes retos por superar y sobre todo en este campo en donde a veces, en el de la salud, no, por ciertas limitantes, ¿no? Por los mismos protocolos, incluso de los hospitales, es un poco complejo. Sin embargo, hemos visto que poco a poco hemos ido abriendo camino y esperamos que en tiempos futuros nosotros también podamos incidir en un mayor porcentaje en pro de la salud. Le agradecemos mucho su ponencia y permítame, vamos a compartirle la constancia que le haremos llegar por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Psicología, la División de Estudios Profesionales, la Coordinación de Psicología Organizacional, le otorgan la presente constancia al maestro Eduardo Abraham Vidal Velasco por su participación como ponente de la conferencia Intervención Psicológica y Organizacional en profesionales de la salud. Durante la primera jornada de Psicología de la Salud Organizacional y del Trabajo, retos y avances 50 años de experiencia, efectuado el día de hoy, 25 de abril del 2023, por mi raza hablará el espíritu Ciudad Universitaria. Firma la maestra Sousa Colín, coordinadora de jefa de la Coordinación de Psicología Organizacional. Maestro, muchísimo gusto y gracias por esta magnífica ponencia. Al contrario, un placer estar en estos espacios y bueno, a seguir escribiendo más historia, ¿no? Con todo, con este tipo de espacios. Creo que enriquecen mucho y pues agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias. Y los invitamos a continuar con la siguiente ponencia. En un momento continuamos. Muchísimas gracias.